Bienvenidos a Gran Angular, un programa de recomendaciones cinematográficas para todos los gustos. Mi nombre es Alain Ruiz y los invito a conocer mejor la vida y obra del productor, director, actor e historiador de cine Martin Scorsese. ¿Nos acompañan? Comenzamos. Martin Scorsese nació en Nueva York, hijo de Luciano Scorsese y Catherine Capa, ambos de origen siciliano, quienes se dedicaban a la confección de ropa. Martin tuvo una crianza católica y creció en el gueto italiano de Queens, en la llamada Pequeña Italia. Asmático desde la infancia, enfermaba a menudo y pasaba el tiempo de convalecencia en casa. First 5 or 6 years of my life, I was mainly in a movie theater, mainly because I had this asthma as a child at the age of 2.5 or 3, and was not able to participate in games, children's games, sports of any kind. And so my parents took me to the movies a great deal, my brother did, and I believe for me it became a kind of a place to dream, fantasize, and feel at home. De esa forma, descubrió su pasión por el séptimo arte. Siendo apenas un adolescente, Scorsese planeaba ordenarse como sacerdote e ingresó al seminario de Cathedral College, pero con el tiempo abandonó esa idea. Y a finales de los años 50, influenciado por cineastas como John Ford, Orson Welles, Luchino Visconti, Federico Fellini y Michael Powell, entre otros, se inscribió en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, en donde dio sus primeros pasos como director de varios cortometrajes. Religion was the first thing in my life. Prior to that, I can remember as a child wanting to be a painter or something, but then I, about the age of 7 or 8, was introduced to Roman Catholicism here in New York and taught by Irish Catholic nuns and Italian priests, and, you know, I wanted to be a priest, and religion has always been the main concern in my life. It's just, I'm a lay person, it means I'm not a cleric. I wanted to be a cleric, and somehow wound up, I guess, the passion I had for religion wound up mixed with film and winds up here somehow. En 1964, obtuvo su licencia en cine y ejerció como profesor adjunto de su escuela. Luego, obtuvo una maestría en la misma disciplina. Su carrera cinematográfica inició con gran actividad. Hizo cortometrajes hasta 1967, fecha en la que dirigió su primera película, Who's That Knocking at My Door? ¿Quién llama a mi puerta? Un drama urbano de tintes autobiográficos. En 1970 trabajó como editor y asistente de director en el célebre documental Woodstock, sobre el legendario festival de rock. También dirigió algunos documentales y en 1972 colaboró en la película producida por Roger Corman, El tren de Berta. A partir de entonces, Scorsese formó parte de la banda de cineastas de la década de 1970. Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron y John Sayles. Al lado de Roger Corman, Scorsese aprendió a hacer filmes rápida y económicamente. Esto lo preparó para su primera película con Robert De Niro, Calles Peligrosas. A partir de aquí, Scorsese comenzó a fraguar lo que a la larga sería un estilo personal e intransferible. Y aunque Calles Peligrosas no fue un éxito de taquilla, llamó poderosamente la atención de la crítica. Scorsese y De Niro comenzaron a sonar con gran fuerza en los circuitos de Nueva York. Por aquellos días, el director también realizó el documental Italian American, cuyo tema fueron sus propios padres. Not like some of the meatballs you eat sometimes. You're invited somewhere. Yeah. You eat a meatball and it's as hard as can be. You throw it at the wall will crack.
En este filme, Scorsese exploró sus raíces étnicas. As long as we ate and we were healthy, that's all that counted. They couldn't afford to send us to school. They didn't have that kind of money. So they had all to do to survive. When did he move to Staten Island? My father moved to They Staten were Island. We were kids. Wait a minute. They bought the lots. My They put brother, I think $200. Andrew was about 2 years old. They bought lots. What did they We bought the buy? lots. Well, we didn't have anything. So this man came, and he was a friend of my father's. He says, he says, I have a lot of lots out in Staten Island. I'll give them to you real cheap. You don't have to pay me all at once. En 1976, Scorsese asombró al mundo con Taxi Driver, una perturbadora historia que protagonizó magistralmente Robert De Niro y los catapultó a ambos al estrellato. Para mediados de los años 70, Scorsese había desarrollado una grave adicción a la cocaína, pero seguía creando musicales, películas y documentales. Hacia los años 50, convencido de que estaba haciendo su última película, invirtió todas sus energías para realizar Toro Salvaje, un film sobre la vida y la carrera del boxeador Jake LaMotta, un violento y perturbado boxeador interpretado por Robert De Niro. Scorsese empezó la década de los 80, recuperado de sus adicciones y creando cine. De 1985 a 1989, dirigió videos musicales, cortometrajes y películas. Algunas de ellas son Después de Hora, su polémica cinta La Última Tentación de Cristo, el célebre video Bad de Michael Jackson, tanto en su versión a color como en blanco y negro, o el filme colectivo Historias de Nueva York, con sus amigos Francis Ford Coppola y Woody Allen. El mediometraje de Scorsese fue Life Lessons. En 1990, Scorsese dirigió Buenos Muchachos, su primera película sobre la mafia desde Calles Peligrosas. Ese mismo año también dio a conocer el alabado corto documental Made in Milan, en torno a la figura del polémico diseñador Giorgio Armani. Forse era un'eleganza soprattutto interiore, anche perché non avevamo molti soldi. E mi ricordo che mia madre mi faceva i vestiti per noi ragazzi, ed eravamo l'oggetto di invidia da parte dei nostri amici di scuola. Sembravamo ricchi ma eravamo poverissimi. Ho sempre prestato molta attenzione alle immagini e alle atmosfere del passato. La carrera de Scorsese prosiguió haciendo el remake de una película clásica de 1962, Cabo de Miedo. Esta película resultó el mayor éxito económico del director hasta la fecha. ¿Sabías que? En Cabo de Miedo, Scorsese volvió a emplear a los viejos actores, Robert Mitchum y Gregory Peck, para que salieran en su nueva versión de la película, aunque ahora los hizo actuar en los papeles opuestos a los que habían representado originalmente. El abogado ahora es un criminal y viceversa. En 1993, Scorsese regresaría a un cine mucho más personal y arriesgado, con la adaptación de la novela de Edith Wharton, La Edad de la Inocencia. Muchos se sorprendieron de ver a Scorsese en un proyecto a la Visconti, no sabiendo quizá de la gran admiración que siempre ha profesado por el célebre director italiano. Después, dirigió Casino en 1995, Kundun en 1997, Vidas al Límite en 1999, y en el 2002 pudo dirigir por fin uno de sus proyectos más acariciados, Pandillas de Nueva York, sobre los grupos delictivos de su ciudad natal a finales del siglo XIX. Con ella recibió 10 nominaciones al Oscar y significó el comienzo de su alianza con el actor Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio dirigió después El Aviador, una película inspirada en la vida de Howard Hughes, un multimillonario excéntrico y pionero de la aviación estadounidense. Tras presentar su documental sobre Bob Dylan en el 2005, No Direction Home, sorprendió a todos en 2006 con Los Infiltrados, una reelaboración de la aclamada película china Internal Affairs.
Esta cinta policíaca reunió a Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson y logró que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le entregara el Oscar al mejor director, además de 3 Oscar, entre ellos el de mejor película. Finalmente, Scorsese se hacía merecedor a la estatuilla para la que ya había estado nominado anteriormente en 8 ocasiones y nunca había ganado, ni como director ni como guionista. So many people over the years have been wishing this for me. Strangers, you know, I went walking in the street, people say something to me, I go in a doctor's office, I go in a whatever, elevators, people saying, I wish you should win, you should win. I go for an x-ray, you should win one. And I'm saying thank you. En 2008 realiza el documental Shine a Light sobre un grupo de rock, los Rolling Stones. Y ese mismo año se anuncia su participación como productor de la serie de televisión Boardwalk Empire, ambientada en la época de la Ley Seca, en donde el mismo Scorsese dirigió el capítulo piloto. En el año 2010 volvió a trabajar con Leonardo DiCaprio en un thriller psicológico ambientado en los años 50, La Isla Siniestra, sobre un oficial de policía y su ayudante, quienes deben investigar la confusa desaparición de un interno en un hospital psiquiátrico. Más Gran Angular después del corte. Mientras dirigía y coescribía, Scorsese también actuaba. Es interesante destacar que interpretó al pistolero en el final de Calles Peligrosas, así como al pasajero de taxi que planeaba asesinar a su mujer en Taxi Driver. Y representó al pintor Vincent Van Gogh en Los Sueños, de Akira Kurosawa. Pero sobre la obra cinematográfica de este realizador, Gran Angular desea ofrecerles las siguientes recomendaciones. Gran Angular recomienda Taxi Driver. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now. Taxi Driver es un filme de 1976, basado en un libreto escrito por Paul Schrader, uno de los guionistas más brillantes de las últimas décadas del siglo XX en Estados Unidos, quien se inspiró en las andanzas nocturnas que vivió tras su divorcio. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. La película se haría merecedora a la Palma de Oro del Festival de Cannes y posteriormente quedaría elegida como la mejor película de aquella década, lo que le generaría el prestigio que mantiene hasta el día de hoy. Filthy mess. She is alone. They cannot touch her. Sinopsis. Travis es un excombatiente de Vietnam, un hombre común, sin educación y mentalmente inestable. Vive en Nueva York. Sufre de depresión y ansiedad al sentirse rechazado por la sociedad. También padece insomnio, por lo que pasa las noches en las salas de cine porno y termina por apuntarse como taxista nocturno para aprovechar el tiempo y ganar dinero. Al conducir su taxi, se convierte en el testigo silencioso de todas las maldades existentes en la gran ciudad. Prostitución, violencia, prejuicios, locura. That one, the one that's sitting there. How long has he been there? I don't know, but it feels like a long time. Does he bother you? No. Travis intenta conquistar a una guapa promotora del candidato a la presidencia,
took Betsy to Child's Coffee Shop on Columbus Circle. I had black coffee and apple pie. Betsy had coffee and a fruit salad dish. She could have had anything. Pero esta lo rechaza al descubrir sus vicios, lo que provoca en él un deseo de venganza. Por lo que planea asesinar al candidato But the sensitive nature of my work for the government demands. y se prepara comprando armas de fuego. June 29th. I gotta get in shape now. Too much sitting has ruined my body. Too much abuse has gone on for too long. A medida que pasan los días, Travis va enfureciendo hasta llegar a la paranoia, pensando que el mundo, y particularmente Nueva York, están yéndose al demonio. Anota todo en un cuaderno decidido a pasar a la acción algún día, respondiendo a la violencia con violencia. No, don't do that. Don't do that. Don't you remember me? You mean, remember when you got into a taxi? It was a checkered taxi. Entre tanto, conoce a una prostituta adolescente de 13 años e intenta convencerla de que abandone esa vida. Mientras, se ejercita en el uso de las armas y hace uso de ellas cuando alguien lo increpa o lo ataca. You don't remember any of that? No. Well, that's all right. I'm gonna get you out of here. En el fondo, el verdadero interés de Travis es convertirse en un redentor, pero corresponderá al público decidir si lo logra. Want to make it like this? Gran Angular recomienda. Toro Salvaje. Toro Salvaje se estrenó en 1980. Se basa en las memorias del boxeador Jake LaMotta, adaptadas libremente por el guionista Paul Schrader. Este largometraje marcó el inicio de sus colaboraciones con la editora Thelma Schoonmaker, viuda de su admirado director Michael Powell, a la que conoció trabajando en los documentales Street Scenes y Woodstock. Desde entonces se convirtió en una aliada dentro de todos sus proyectos y quien le ayudaría a concretar sus teorías sobre técnicas de montaje. Scorsese decidió rodar en blanco y negro, en parte para atenuar el rechazo a la enorme violencia del filme y en parte para hacerlo más realista. Pero así también perdió fuerza comercial. Sinopsis. And though I'm no Olivier, if before Sugar Ray he would say that the thing ain't the ring, it's to play. So give me a stage where there's bullhead and rage. La acción inicia en 1964, cuando un Jake LaMotta, viejo y gordo, prepara la presentación de su rutina cómica. Un flashback nos remite a 1941 en los inicios de su carrera como boxeador. LaMotta is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout. Jake has cut around the left eye. Jeff, tell me why. Why the fuck do we have to come to Cleveland for you to get beat by Moulignan? Con la ayuda de su hermano, se entrena para llegar a convertirse en el campeón de los pesos medios, lo que finalmente logra. Pero la fama y el éxito solo sirven para complicarle la vida. Su matrimonio va de mal en peor debido a sus infidelidades. Y por otro lado, la mafia lo presiona para que arregle las peleas. Jake termina perdiendo todo lo que ha ganado y va a parar a la cárcel. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am.
La película termina al volver a la escena del inicio con una ambigua nota de una cita bíblica, simbolizando que incluso hombres como Jake LaMotta pueden redimirse. Todo lo que sé es esto. Antes era ciego, pero ahora puedo ver. Continuamos con más recomendaciones sobre la obra cinematográfica de Martin Scorsese. Gran Angular recomienda La última tentación de Cristo. You're sure it's God? You're sure it's not the devil? I'm not sure. I'm not sure of anything. If it's the devil can be cast out. But what if it's God? You can't cast out God, can you? La última tentación de Cristo es una película de 1988, basada en la novela del griego Nikos Kazantzakis. Scorsese tenía pocas esperanzas de poder hacer esta cinta, pero para un hombre como él, proveniente de una tradición tan católica que incluso pretendió ser cura en su juventud, esta obra era como un desafío personal. La novela de Nikos Kazantzakis tenía un punto de vista muy afín a su idiosincrasia artística y podía elaborar un discurso sobre Jesús mucho más personal y alejado de lo que se podía esperar de un relato de estas características. Who's that? Who's following me? Is that you? La última tentación de Cristo, pese a que manifiesta no estar basada en los evangelios y ser un producto ficticio, no pudo exhibirse normalmente debido a la restricción de clasificación y a las protestas de los distintos grupos religiosos. De no haber tocado un tema tan ampuloso, con una visión tan hiriente para el cristianismo, la cinta de Scorsese podría haber sido un clásico cinematográfico. La Universal aceptó producir la película, a cambio de que les dirigiera después otra más comercial, que resultó ser Cabo de Miedo en 1991. Sinopsis. I even whipped myself before I went to sleep. At first it worked. Jesús, un carpintero de Nazaret, vive atormentado por su sentimiento de culpa ante las tentaciones. They call me by name. Jesus. Aunque recibe constantemente la llamada de Dios y decide averiguar qué es lo que quiere de él. The value of love, to love, share, and comfort. They'll have the courage to do the good. Pero cuando está a punto de completar su misión, la tentación le acecha de nuevo. Una visión de su vida junto a María Magdalena hace que dude del sacrificio que Dios le ha impuesto para salvar al resto de los hombres. La última tentación de Cristo es un inusual acercamiento del lado humano de un ser divino. Una cinta de buena manufactura, pero de doliente visión para la cristiandad. Everything is from God. Everything has two meanings. Jesus, oh my sweet Jesus, I forgive you. Leave me. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta breve semblanza haya sido de su interés. No me resta sino despedirme e invitarlo a que nos acompañe en la segunda emisión de Gran Angular, dedicada al maestro Martin Scorsese. Muchas gracias. Hasta pronto. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care.